El nuevo conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán hizo que el mundo pusiera sus ojos no solamente sobre ese país, sino también sobre un muy pequeño lugar, el Estrecho de Hormuz. Por ese sitio pasa hoy el 20% del petróleo que se consume en el mundo. Esa interrupción y ese conflicto ha hecho que se dispare el precio hasta en un 20%, el precio del crudo, y ha generado toda clase de preguntas sobre la muy frágil seguridad energética del planeta. A lo largo de la historia, los estrechos, los canales, los corredores comerciales y también migratorios han sido objeto de guerras, de conflictos y de toda clase de maniobras políticas y militares para dominarlos y administrarlos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, hay un lugar del planeta que ha vuelto a sonar, usted me corregirá, en las últimas 3 semanas, desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que se llama el Estrecho de Hormuz. ¿Qué es el Estrecho de Hormuz? Es como le decían ahora en clase de geografía siendo chiquito, un brazo de mar, un pedazo de mar que es muy estrecho, 34 kilómetros en su lugar más angosto. ¿Ese mar cuál es? Que conecta en el norte, lo que se llama el Golfo Persa, sí, con abajo el mar de Arabia, que es parte del Océano Índico, es decir, un pequeño golfo, y conecta ese golfo con lo que es el Océano Índico en el sur. Es decir, si estamos hablando en términos de geografía, este brazo del mar Arábigo sí se mete entre el Golfo Pérsico. Entre el Golfo Pérsico, entre lo que es Arabia Saudita, algunos países árabes e Irán del otro lado, y luego por este pequeño estrecho de 34 kilómetros de ancho, sale al Océano Índico. Muy bien. ¿Ese lugar de quién es? En el mar hay varios países, sobre todo árabes, pero el estrecho lo controlan 2 países, Irán y un pedacito Omán. ¿Hace parte del territorio de esos 2 países? Sí. La punta del lado, por decirlo de alguna manera, oeste, es de Omán. Y todo el territorio del lado este es iraní. Ok. Al controlarlo estos 2 países, ¿por qué hoy se vuelve neurálgico en este conflicto que ha estallado en Oriente Medio? 2 cosas. Porque por ahí pasa el 20% del petróleo del mundo. Porque los demás países, Arabia Saudita, el mayor productor hoy de petróleo, 85% de su petróleo sale al mundo, sale a la venta, sale a distribuirse cruzando el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil y más barato que hacer un oleoducto. Tienen un oleoducto, pero por ese solo transita cerca del 5-7% de su petróleo y sale hacia el Mar Rojo del otro lado. Pero es mucho más económico para ellos el Estrecho de Hormuz porque esto es petróleo que va a Asia y aquí salen de una vez al Océano Índico. Es petróleo en su mayoría, lo que le entiendo, Teresita, de Arabia Saudita. La gran mayoría pasa, más o menos el 20% el que sale por ahí viene de Arabia Saudita, pero están Emiratos Árabes, está Kuwait, que también está Qatar sacan petróleo, con el gas, pues, claro. hay varios ahí. El gas licuado, el que sale también en buque. Claro, sale desde Qatar y cruza el Estrecho de Hormuz para llegarle al mundo. Si la gran mayoría, Teresita, del petróleo de Arabia, de otros países, de Cuba y de Emiratos, va hacia el oriente, que es China, y los países del sudeste asiático, ¿por qué está tan preocupado Estados Unidos porque hoy esté bloqueado el Estrecho de Hormuz? 1% del petróleo de Estados Unidos viene del Estrecho de Hormuz. Es decir, podríamos decir estar preocupado. Que no es mucho. ¿Por qué está tan preocupado? Porque si yo tengo 100 barriles de petróleo, y con base en esos 100 barriles yo digo, bueno, tengo 100 barriles y necesito ganar tanta plata, los voy a vender a $10 por inventarme una cifra. Y de pronto le quito 20 barriles y tengo que ganar la misma cantidad de plata, pero solo con 80 barriles, el precio se sube. Y eso es lo que pasa, le estoy quitando el 20% al mundo del petróleo, pero el precio es global y se basa en todo el petróleo que se mueve en el mundo. Teresita, si usted me corregirá, me recuerda, son 33 kilómetros, 34, la parte más estrecha del Estrecho de Hormuz. Si Estados Unidos ha mostrado su fuerza militar en Irán, pues mató al líder máximo, ha hecho lo que ha hecho, ¿por qué le ha quedado tan difícil lograr que vuelva a normalizarse el tránsito de buques petroleros por el Estrecho de Hormuz?
34 kilómetros es muy corta la distancia. Y ahí Estados Unidos no se esperaba, uno, que Irán cumpliera la amenaza, por 2 razones. Porque decían, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, ellos van a estar afectados como el resto del mundo. Y no, el petróleo ellos lo sacan y ellos no se autodisparan. Entonces su petróleo sigue saliendo. Salen cerca de 1.500 millones de barriles de petróleo iraní todos los días por el estrecho de Hormuz han salido durante la guerra. Pero ese es el famoso petróleo sancionado que va para China. Exacto, pero como los iraníes no están atacando esos tanqueros, y van 22 tanqueros de otras nacionalidades que sí han atacado, ellos no tienen problema. Entonces, ese cálculo falló por ahí. Y los segundos que decían, bueno, en el peor de los casos que lo cierren, decíamos que Omán tiene parte del estrecho de Hormuz y tiene aguas territoriales en el estrecho de Hormuz. Lo que pasa es que los barcos que cruzarían solo por las aguas territoriales de Omán, pues están a 17 kilómetros, por decir algo, de Irán. Irán tiene misiles que están como objetivo, tienen el estrecho de Hormuz, tiene drones, tiene unas minas submarinas que tienen inteligencia artificial, entonces saben el tamaño del barco que está por encima, y si es un barco pequeño, un pesquero pequeño, un barco, no disparan, no se activan. Entonces tiene totalmente controlado este paso, aunque estén del lado de Omán, y hemos visto que no han tenido problema en bombardear a los países árabes, bombardean los que estén por el lado territorial de Omán. Pero Teresita, para una persona que no entiende esta estrategia militar, geoestratégica, pues no se supone que Estados Unidos tiene flotillas de portaaviones, tecnología de punta, satelital, una flota aérea naval impresionante. ¿Cómo no obligan a que permitan que el corredor funcione, que el estrecho funcione? Yo no entiendo eso. Tendrían que tener un portaaviones con misiles antidrones, antimisiles, de manera que cuando ellos detecten que el barco viene y que le están disparando a Irán, ellos puedan interceptar esos misiles en el aire. Pero acá tenemos un problema adicional, y es que cualquier intercepción que hagan, pueden caer desechos sobre barcos petroleros que pueden explotar de todas maneras. ¿Usted cree que, como se dice en términos muy coloquiales, el presidente Trump no se midió el corozo en este caso puntual y no había hecho los cálculos suficientes para entender lo que le podía pasar? Mire las vueltas de la vida en un lugar tan pequeño, después de haber logrado doblegar militarmente a un país tan grande como Irán, pero en ese pedacito no la ha podido, al menos hasta ahora. Es que él pensó que la guerra iba a ser una guerra localizada en Irán y ellos estaban enfocados en acabar con todos los recursos iraníes. Sí. Pero Irán, que viene 47 años preparándose para esta guerra, porque sabía que tarde que temprano iba a venir, estuvo dispuesto a bombardear, y eso fue otro cálculo que no se sabe muy bien si lo tuvieron o no en cuenta. Bombardeó los países árabes, que de alguna manera tenían negocios con ellos, que están en la zona, que son sus vecinos. Bombardeó todo lo que tuviera que ver con Estados Unidos e Israel en esos países. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Dubái. No se ha contenido, y eso Qatar los tiene un poco desfasados a los americanos. Sí, esta semana o en los últimos días, voceros del régimen iraní, del golpeado régimen iraní, dijeron: Estados Unidos se equivocó, lo que usted está diciendo, no calcularon nuestra respuesta y esto se les va a volver un nuevo Vietnam. ¿Usted cree que eso va a pasar? Sí, cuando yo pienso en Vietnam, pienso como si yo le pegara a un enjambre de abejas, porque me parece divertido pegarle a ver a dónde se van las abejas, y no estoy preparado a que se me vengan encima de mí todas las abejitas. Y las abejitas son chiquitas, pero son muchas y pueden causar un daño importante. Y eso es lo que puede pasar en Irán. A nivel del mercado global del petróleo, esto, ¿en qué puede terminar? ¿Hasta qué punto puede escalar, Teresita? El que el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% de la producción mundial de petróleo, esté parado, esté bloqueado. Estados Unidos ha dicho que va a desbloquear a los que están sancionados. Pero eso ayuda en el fondo ¿a quién? A Irán. Entonces están ayudando al enemigo desbloqueando el petróleo sancionado. Ayuda a países como Rusia, que también tiene petróleo para vender y necesita recursos en su guerra contra Ucrania. Es decir, puede ayudarle al precio del petróleo en un mediano plazo, pero yo creo que va a seguir escalando por un tiempo. Y le puede ayudar a medio plazo al petróleo, sí, pero también le ayuda a países que no necesariamente uno quisiera que tuvieran más recursos. Teresita, devolvámonos en el tiempo ahora sí. Con la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo, y ese es el espíritu de esta conversación, en la que ya llevamos bastante tiempo. La historia del estrecho de Hormuz, para después hablar de otros estrechos, otros canales, otros corredores.
lo hablábamos antes, se volvió clave, importantísimo, durante la época de Genghis Khan, siglo XII, y las primeras rutas de la seda, porque por ahí se comunicaba todo lo que venía de la parte que hoy en día es Irán, la parte norte, bajaba por ese mar, cruzaba el estrecho de Hormuz y llegaba a India. Era una ruta rápida para llevar marfil, llevaban mucho, seda también, opio. Y cerámica, luego el opio. Claro. Entonces fue clave durante toda esa historia, siglo XI, XII, se crea y se empieza a llamar Hormuz, el estrecho, porque llegan los persas a una pequeña isla en el estrecho. Iba a preguntar, ¿por qué se llama Hormuz? Hay dos teorías. Uno, la palabra Hormuzmada, que es una palabra en persa, que es una deidad zoroastra, que es la religión persa, tradicional. Sí. Entonces, en honor a ellos. Pero Hormuz también es una palabra que en persa más moderno quiere decir lugar donde hay muchos dátiles. Entonces, en la isla había palmeras de dátiles. Teresita, la historia de los estrechos. Este es uno que ha unido al mundo y hace parte de ese corredor entre el lejano y el Oriente Medio y el sudeste asiático, e incluso Europa. ¿Qué otros corredores a lo largo de la historia, estrechos y demás, se han convertido en motivos de guerras, de discusiones y de estrategias? Uno importantísimo para quedarnos en la región un momento es el estrecho del Canal del Suez, construido en 1865 por Ferdinand de Lesseps, el mismo que contrataron después en Panamá. Para el Canal de Panamá. Lo construyó para comunicar el Mar Rojo, es decir, todo lo que venía del Oriente, de India. Esto era importantísimo para los británicos en ese momento, conectar a la India con el Mediterráneo, sin tener que dar toda la vuelta por África. Entonces construyeron este canal, lo inauguraron y fue un éxito desde el primer momento. Solo se ha cerrado en 2 ocasiones y las 2 ocasiones ha sido caótico el cierre del estrecho de Suez, del Canal de Suez. Hoy funciona. Hoy funciona. La última vez que se cerró fue por un accidente en el 2021. Lo recuerdo. Un gran barco de contenedores que encalló, se le cayeron los contenedores, quedó como mal posicionado y en solo 6 días que estuvo cerrado, el mundo perdió $30 billones en comercio. Es ineludible hablar de otros 2. El estrecho de Bering, mucho más arriba, que une a la parte norte de Europa con América. Rusia con Alaska. Imagínese. Estados Unidos durante la época de la Unión Soviética estaban como a 50 millas y se veían las caras con los grandes telescopios, pero también fue importante para la migración. Por ahí pasaron los primeros habitantes de América, pasaron vikingos, pasaron muchos habitantes que llegaron al norte de América. Y hoy ese estrecho es, entiendo, estratégico a nivel militar, ¿no? Todo lo que sea, el estrecho de Bering que conecta con un paso que lo llaman el paso del noroeste en el Ártico. Y es que el ser humano siempre quiere conectar los océanos. Y lleva siglos tratando de conectar el Pacífico con el Atlántico, no solo en Panamá, que es la parte más angosta. Ya vamos a hablar de ese. Sino por el Ártico. Y es que con el deshielo, Juan Roberto, caminos entre islitas y icebergs en el Ártico se están acabando. Entonces hay nuevos caminos que rebajan hasta en 3 semanas, por ejemplo, el paso de mercancías. Si tenemos en cuenta que cada barco mercante cobra como un hotel de 7 estrellas por noche de transporte, si yo le quito 3 semanas, me ahorro un montón de plata. Y a eso no podemos quitarle el hecho de que el Ártico es clave para la seguridad. Ahí están cerca Rusia, está cerca Europa, está cerca Estados Unidos. Entonces es un paso más estratégico de misiles, seguridad, y no hablemos de los minerales críticos y tierras raras que hay en el Ártico. Pues mire lo que está pasando en Europa del Norte, y ahí es ineludible volver a hablar de un estrecho histórico que es el de Gibraltar. También, ese es importantísimo, comunica el Mediterráneo con el Atlántico. Y para la época, por ejemplo, de la colonia fue clave. Por eso Gibraltar sigue siendo británico. Está en España y uno llega y literalmente los últimos 10, creo que son kilómetros, está en Inglaterra. Increíble, mirando, ¿no?, el Sahara desde Inglaterra. Increíble. Sí. Y hoy ese estrecho es también fundamental y estratégico en temas de comercio y en temas también de tráfico de fluvial, marítimo. Claro, todo lo que viene del Mediterráneo, además no solo es el tráfico, el mercado, todo lo que sale, por ejemplo, desde Turquía, es que lo que viene desde el Mar Rojo, cruza el Canal del Suez, atraviesa el Mediterráneo, cruza el Gibraltar y puede llegar a Inglaterra mucho más rápido que dándole la vuelta a África por el Cabo de Hornos. Ahora sí hablemos de un canal que es muy cercano a Colombia. Usted mencionaba al señor francés que hizo Ferdinand de Lesseps. El Canal del Suez. Viene a América, lo contratan para hacer el Canal de Panamá,
le va como a perro en misa. Totalmente. Por el tema de las enfermedades tropicales. Él no tenía eso en cuenta y lo deja botado, se lo quitan. Y ahí viene todo este tema. Obviamente viene antes el asuntico pequeño, y es que Estados Unidos se da cuenta de lo estratégico que es ese canal, construirlo, y pues promueve la separación de Panamá de Colombia en 1903. 3 de noviembre de 1903. Sí. Promueve la separación basándose en un tratado que se llamaba el Mayarino-Bitlac sí. de 1853, que cuidaba el ferrocarril, porque es que desde Balboa los españoles primero cruzaban Panamá, salían con toda la plata de Lima, el Callao, llegaban a Panamá, cruzaban al lomo de mula y al otro lado los esperaban los barcos pequeños que transportaban todo a Cartagena y de ahí salían para España. Sí. Es decir, ha sido un lugar de cruce histórico. Luego vino el ferrocarril y eso aceleró este cruce y los americanos ya tenían un tratado para cuidar la zona aledaña a donde pasaba el ferrocarril y con base en eso se apoyaron y dijeron, Colombia no está cuidando nada, no está poniendo su parte, separemos, ayudemos a Panamá a separarse y nos quedamos con el territorio del canal. Se lo quitan a los franceses y lo construyen los americanos. Y lo inauguran en 1914. Y se convierte hoy por hoy en un canal absolutamente estratégico, y una nación tan pequeña como Panamá se convierte en una nación rica por cuenta de su canal. Sí, es que el tráfico es enorme y más con la ampliación que llaman Panamax. Sí. Y ahora, desde 1977, que se firmó el Tratado Torrijos-Carter sí. y se hizo efectivo hacia finales del siglo XX, ya hoy es controlado 100% por los panameños. Claro, si lo entregaron en el gobierno de Mireya Moscoso, se sí. lo devuelven a los panameños. Hoy ese canal es absolutamente indispensable para el comercio mundial. Y ahí surge una inquietud. Se ha hablado mucho de la posibilidad de hacer un canal nuevo en Nicaragua, en un punto también estrecho, para hacerle competencia al canal de Panamá. No se ve como tan cercano, ¿no? Detrás de eso están los chinos. Sí. Y es que Nicaragua siempre ha estado en la contienda por el canal. Lleva 2 siglos tratando de construir su propio canal. Pero hay otro tema que les dificulta la existencia, más allá de los problemas de corrupción o políticos que puedan tener dentro de Nicaragua. Y es que todo eso está en una reserva marítima que se llama el Seaflower, de la cual también forma parte San Andrés. La barrera coralina. Claro. Entonces ya hay toda clase de entidades, incluido la UNESCO y Naciones Unidas, que dicen por acá no puede haber un segundo canal por la polución, el calado de los buques, el daño que generaría para los corales en el Caribe. Increíble, Teresita, cómo estrechos, canales, sitios que unen 2 continentes, o mejor, que unen 2 océanos entre 2 continentes, unen naciones, las separan, cómo se convierten de estratégicos para el desarrollo de la humanidad. Para el desarrollo y la riqueza, porque es que no solamente es que está lo que todo gano yo con llevar mercancía más barata de un lugar al otro, sino los países por donde pasan estas vías también ganan regalías, peajes, todos salen ganando ahí. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.